Les decía, si gustan, vamos comenzando. No sé si quieran comenzar con alguna participación. Hoy nos toca la sesión 4 que son situaciones didácticas, ¿no? Vamos a ver cuál es en cierto sentido, una diferencia entre situación y entre planeación, ¿no? Em, pues bueno, en general es el mismo libro que estamos leyendo, es de Frola. Entonces, no sé si quieran comenzar con alguna participación. ¿Alguien quiere participar? Adelante, Gise. Te escuchamos. Bueno, em, conforme a la lectura, Ujú, conforme a la lectura, em, lo que tú comprendiste. lo que comprendí de la lectura, bueno, creo que ya la habíamos realizado la lectura sobre esta lectura. Ajá, No sé si me confundí o no, ajá, no creo, puede pasar. ajá. Que habla de cómo pues establecer de cierta manera un modelo de, de situaciones didácticas, se podría decir así. El diseño de situaciones didácticas Ajá. enfocado en competencias. Ujú, Creo que como ya le mencioné, ya lo habíamos visto en otras ocasiones en la materia anterior. ujú, Eh, Hablar de cómo se va a diseñar se van a diseñar estas situaciones didácticas. ujú, Nos mencionaba que era importante primero pues elegir los contenidos que se van a tratar eh, dentro de estos pues programas que nos bueno, que están establecidos. ujú, Eh, bueno, posterior a eso se requiere pues de definir qué métodos y técnicas o estrategias se van a utilizar para pues tratar bueno, sí, para tratar el contenido que se va a presentar. Nos dice dentro de esta parte, al elegir este tipo de estrategias o métodos, pues ujú, se requiere que estos o estas privilegien la construcción social del conocimiento, es decir, que el conocimiento surja a través de la interacción con los demás. ujú, Nos dice que es la interactividad y la interacción. La interactividad se va a referir más en específico eh, la relación del sujeto o del niño ujú, con el contenido o el objeto de estudio. Y lo que es la interacción se va a referir más a esta relación que va a existir entre los diferentes o los compañeros que estén dentro pues del aula. ujú, Eh, mm, Nos dice también que se deben privilegiar pues las actividades que sean pues tal vez fuera del aula o también dentro del aula, pero que no sea como muy pasivo, ¿no? De donde solo están en la banca, no se ujú. pueden mover, sino que les dé un poco de libertad para poderse expresar. Y que todo lo que se vaya a realizar en dichas actividades pues puedan ser entregados y pues se puedan dar a conocer a los demás. Ah, em, el siguiente punto creo que era elegir un nombre atractivo para lo que es la estrategia, Ujú, es decir, ponerle un nombre que vaya a enganchar o vaya a llamar la atención de los alumnos para que realice las actividades, porque si desde un principio eh,
pues notan que la actividad o el nombre de la actividad se escucha aburrida y así pues no van a mostrar interés por realizarla o motivación para realizarla. Entonces tiene que ser un nombre que vaya a, pues a motivarlos, a que atraiga su atención. Nos dice que posteriormente a esto se tiene que realizar o redactar lo que es el propósito de la actividad. Es decir, qué es lo que queremos lograr con esta actividad y qué es lo que se va a hacer dentro de esta, pues de esta actividad. Em, se va a detallar qué estrategia se va a utilizar y cómo se van a organizar. Ya a partir de esto, pues ya se puede o definir en cierta forma lo que va a ser el procedimiento, como ya lo habíamos visto antes, en inicio, desarrollo y cierre de las actividades, es decir, realizar una secuencia didáctica que contenga pues instrucciones didácticas. Como creo que igual ya habíamos mencionado con anterioridad, que en el inicio pues se va a dar apertura al nuevo tema que se va a ver. Se va a hacer una introducción, se van a exponer lo que son pues los criterios de evaluación o cómo es que se va a llevar a cabo la evaluación de la actividad y se van a pues, realizar los equipos para la actividad y por último, pues se va a comunicar o a decir qué recursos se pueden utilizar. En el desarrollo, pues ya los alumnos ya van a desarrollar la actividad, como se les indicó en la parte del inicio, y pues en el cierre se va a exponer lo que se realizó y pues se va a realizar una evaluación que, por cierta forma cualitativa, para denotar todo lo que logró pues desarrollar o que la competencia se ha desarrollado, que parte de las competencias se ha desarrollado y posteriormente pues brindar una retroalimentación a los trabajos que se realizan para que pues los alumnos sepan qué pueden mejorar o qué pueden pues sí corregir. También parte de este método es la elección de la forma en que se va a evaluar, es decir, elegir ciertas actividades que demuestren tanto el conocimiento, lo que es el conocimiento conceptual, lo que es el conocimiento procedimental y el actitudinal. Como pues a lo mejor podemos utilizar, no sé, un portafolio de evidencias, tal vez una maqueta, en donde pues necesariamente se va a trabajar tal vez en equipo o como usted lo mencionaba en las clases anteriores, que a lo mejor nosotros no le estamos entregando trabajos, pero a través de la participación de los argumentos que damos, pues puede ver qué tanto pues se nos ha quedado la información que hemos visto o tanto la hemos interiorizado. También nos dice que otro paso importante es redactar los indicadores, es decir que, bueno, para mí se refiere a lo que se quiere lograr con la realización de las actividades de acuerdo a lo que son los aprendizajes que se esperan o que se pretenden alcanzar y el nivel de desempeño que los alumnos pues han tenido. Y para esto pues, igual se pueden utilizar diversas pues, herramientas para calificar, como son pues, la lista verificación, la estimativa, rúbrica, que permitir que
pues, reaccionen sobre su desempeño. Ujú. Y como se había mencionado, que en el enfoque en competencias, el alumno pues se desempeña mejor sabiendo qué es lo que realizar. Entonces, pues con este modelo permite que pues, desarrollen más sus habilidades con la adquisición de conocimientos, como el procedimiento o cómo hacer este tipo de pues sí, cómo mostrar este concepto que tenemos Ujú. y poder, de cierta forma, llevar a cabo esa actividad a través de diferentes iguales que pues van a incluir o va a ayudar a notar esta aprendizaje. Eh, y pues me parece que es todo. Ok, ok. Sí, primero un par de acotaciones, ¿no? Yo también cuando empecé a leer esta lectura me pareció haberla ya leído la clase pasada, precisamente en, en la misma clase de planeación y estrategia de enseñanza, ¿no? Y efectivamente, sí, en el otro libro que leemos también está esta parte, ¿no? Sobre todo en este sentido de que a los equipos no se les debe de eh, poner por afinidad, sino se debería de hacer toda una estrategia para elaborar equipos y en algunas cosas, ¿no? Sin embargo, sí trae algunos temas, digamos, diferentes. Y bueno, esa es como parte de la acotación. La otra es cierto que sentimos de alguna manera que esto ya lo hemos visto en algún otro momento debido a que, bueno, hemos estado hablando de planeación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no hemos tomado em, como esta secuencia de ir paso por paso, sino que de repente nos metimos mucho en la planeación, ¿no? Y es por eso que sentimos que ya sabemos algunas cosas. Adelante, Gise, ¿ibas a comentar algo? Ajá, bueno, es que con respecto a este tipo de planeación, Ajá. es ya hacia lo que es pues sí, las secuencias didácticas con el enfoque en competencias, donde se Ujú. privilegia más pues el desarrollo de estas competencias. Ok. Pero me parece que sí ya a lo mejor tenemos cierto conocimiento con las planeaciones que nos pidió que realizáramos Ujú. y pues ya con esto se complementa. Sí, bueno, o al menos esa es la idea, ¿no? De que se complemente, ¿no? Recordando, claro, que siempre vamos en este sentido de planear, siempre vamos a llegar en algún espacio educativo donde la planeación, al menos en el formato, sea diferente, pero en el contenido no varíe, ¿no? O no haya una variación, ¿no? Es decir, en... en la forma de planear tengamos la idea de cómo se hace, aunque el contenido sea específicamente, es decir, el formato de la planeación sea diferente. Pero bueno, eso es lo que quería yo comentar. Muchas gracias por tu participación, Gise. ¿Alguien más quiere compartir algo de las que estamos? Avi, Itzel. Pues ya casi todo lo dijo Gise, Ok. pero pues sí, como para recordar lo que vimos en esa ocasión, en esta lectura, pues este sí nos da los pasos a seguir para el diseño de las situaciones didácticas, donde al docente le corresponde elegir desde lo que se va a utilizar, cómo se va a utilizar, cómo se va a trabajar, Ujú. eh, en qué manera se va a trabajar el contenido y cómo se va a evaluar, Ok. en donde sí nos tendría que quedar
muy claro, pues sí, que es el papel tanto como del profesor como del estudiante. En el inicio, al profesor le toca dar las indicaciones desde la presentación, una introducción, también dar a conocer los criterios, cómo es que se va a evaluar y cómo es que se va a trabajar, organizar al grupo si es que se va a trabajar en equipos y pues dar información sobre los recursos que están permitidos utilizar. Y el desarrollo le corresponde a los estudiantes hacen todo el trabajo y el docente está solamente para retroalimentar y ayudar a resolver dudas para que el tema quede claro. Okay. Y pues ya en el cierre, pues es donde es la exposición del tema, donde exponen los alumnos su trabajo que realizaron y la evaluación y pues si es necesaria la retroalimentación o conclusión del tema. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, ya lo tenemos, ya lo manejamos muy bien o ya tenemos esa idea, aunque, bueno, en el caso de, dice su compañera, el docente le toca elegir el tema. En realidad no es que le toque elegir el tema porque los temas ya vienen propuestos en esta plan y programas, ¿no? A nosotros lo que nos tocaría entonces es cómo abordar ese tema, qué estrategias metodológicas o qué secuencias didácticas, ¿no? Nos toca, digamos, trabajar para que el conocimiento realmente quede significativo dentro de los espacios educativos. La otra es que hay un inicio, un desarrollo y un cierre y en el inicio, desde la perspectiva que habla Bere, precisamente dice que al docente le toca exponer o explicar las indicaciones, ¿no? Y en cierto sentido es correcto, esa es la manera en la que se debería de planear, pero también podríamos buscar otro tipo de planeación. El inicio podría ser, en vez de explicar o dar instrucciones de cómo realizar tal o cual cosa, se podría hacer como una actividad de introducción, ¿no? Donde las indicaciones vayan implícitas sin la necesidad de, eh, de dárselas de manera fáctica, ¿no? En el desarrollo es precisamente donde, como bien lo comenta su compañera Bere, todos los compañeros, los alumnos, están haciendo actividades, ¿no? No en ese sentido en el que el profesor no esté ahí presente, sino que también está presente y quizás está haciendo una explicación y los compañeros también están, o los alumnos también están, haciendo la actividad, ¿no? Es decir, en ese sentido, el desarrollo y el cierre. Ahorita te doy la palabra, dice, el cierre es cuando los alumnos exponen pues, el trabajo realizado. Puede ser que ese trabajo realizado no tenga que ser expuesto, ¿no? Quizás el mismo profesor puede ir a los grupos y en ese sentido, dentro de los grupos, pueda este profesor tomar la participación o hacer un sondeo, ¿no? De cómo es que quedó precisamente este tema, ¿no? No precisamente tienen que exponer. Se pueden tomar este otro tipo de alternativas o se pueden tomar este otro tipo de evaluaciones. Es decir, una evaluación pues que me pondere precisamente la calidad cognitiva con la que están aprendiendo. Ok, había levantado también su mano Avi. Le damos la oportunidad a Itzel. Adelante, Itzel. Pues sí, realmente esto de las situaciones didácticas, como ya lo habíamos comentado,
anteriormente pues son pues aquellas actividades que realmente pues se desarrollen en cuestión, bueno, actividades que vayan vinculados con la vida real, ¿no? Donde pues los alumnos se puedan desarrollar pues esas habilidades, ¿no? Que les Ujú. permitan aprender pues lo que es a lo largo de la vida. Entonces, uno como maestro, pues si tenemos esa responsabilidad, pues pongo el ejemplo, a lo mejor, yo siempre poniendo el ejemplo de lo que el profe Gabriel quiso dar a instruir, Ajá, o ok. sea, son actividades que pues nos enseñan tanto en la escuela, el de cómo pesar, cómo sacar cálculo de ingredientes, X cosa, que tanto nos sirve como en lo matemático como en la vida real. Ok, ok. En ese sentido, muchas gracias, Itzel. En ese sentido, estamos viendo que no hay nada de exposición de los alumnos o quizás sí hay una exposición, pero no se ve como tal y tampoco se ve como una evaluación, ¿no? Sino se ve más bien como este compartir en ese sentido del aprendizaje adquirido, ¿no? Y en ese aspecto en el que decías que está vinculadas a la vida real, ¿no? Se vinculan a la vida real. Muchas gracias por la participación. Avi, ya sé que nos escribiste algo, no sé si tengas buena calidad de señal, nos quieras comentar algo o leemos lo que escribiste. Dice, el diseño de situaciones didácticas va en conjunto con la planeación, pues ambas tienen un fin en común, que es obtener un resultado esperado y este diseño de planeación didáctica es la elaboración de un plan de trabajo para facilitar el desarrollo de habilidades durante una materia. Entonces, finalmente, le brindamos cierta autonomía a los alumnos para resolver situaciones o problemas de la vida real, poniendo en práctica distintas competencias, ¿no? Sí, que finalmente eso es lo que necesitamos con respecto a nuestros estudiantes, ¿no? Con respecto a nuestros alumnos. Es decir, ya lo menciona Itzel, ya lo menciona Avi, ya lo mencionamos todas, ¿no? Ya lo mencionamos todas con respecto a que se debe de planear, no en este sentido de simulación de la planeación, sino en este sentido de verdad, de trabajo con respecto al contexto y a la vida cotidiana. Muchos de nosotros lo que decimos, o espero que en ese contexto estemos, es que precisamente intentamos hacer una educación para la vida, ¿no? Para la vida, para que se utilicen esos conocimientos, esos aprendizajes, esos saberes en la vida, ¿no? Y que nos hagamos, como bien lo dices, Itzel, independientes, autónomos, ¿no? Que es finalmente lo que buscamos dentro de estas planeaciones. En ese sentido, bueno, ya basándonos más en la lectura y tomando en cuenta que ya más o menos tenemos esos conocimientos, la lectura se parece mucho a otra, ¿no? Porque está hecha de del mismo autor. Sin embargo, nos habla de algunos otros aspectos importantes dentro de esta planeación. Por ejemplo, dice que vamos a elegir el segmento curricular que se va a trabajar. No es que vamos a elegir lo que queremos dar. Ya está un documento llamado plan y programas y desde ahí nosotros vamos a trabajar el segmento o vamos a elegir un segmento que se desea trabajar dentro de estos contenidos programáticos, ¿no? Para desarrollar esta competencia que nosotros queremos desarrollar. En ese sentido, es importante trabajar con este contenido programático o este aspecto específico de el plan y programas
que nosotros vamos a buscar entonces en ese sentido de secuencia didáctica o de estrategias didácticas para generar esa competencia. Recuerden que estamos hablando en este sentido de competencias. Ahora, las competencias siempre deben de ser adquiridas, pero también estamos hablando ahora en estos tiempos ya no solamente de competencias, ¿no es cierto? Ahora también estamos hablando de aprendizajes para la vida, es decir, de contenidos socioemocionales, ¿no? Que nos permiten tener este aspecto de resiliencia o esta idea orientadora de nuestras fortalezas y nuestras debilidades que nos permiten precisamente trabajar para alcanzarlas, nos permiten darnos cuenta que nos hace falta en tal o cual aspecto y en ese sentido trabajamos por alcanzarlas, ¿no? Ahora, con respecto al abordaje metodológico del contenido que vamos a trabajar, ¿no? Necesitamos forzosamente este contenido buscarle una estrategia, una técnica o una forma de trabajo que nos permita desarrollar, ¿no? Este contenido de acuerdo a las características de los alumnos, ¿no? Es decir, cómo vamos a aterrizar un contenido específico, ¿no? Dentro de un contexto específico. Y en ese aspecto, nosotros deberíamos de trabajar la construcción social. Por eso es que yo le comentaba a su compañera que no forzosamente tendríamos que ser tan estrictos en este sentido de que yo voy y doy las instrucciones, ¿no? En este sentido instruccional, ¿no? Sino más bien en este sentido de construcción social, ¿no? Es decir, a lo mejor empezamos la clase sin ninguna instrucción y se empieza la clase, obviamente planeada, por una historia, un cuento, un relato, una lluvia de ideas, un llegar y preguntar, oye, a lo mejor vamos a hablar de música, ¿no? Y entonces llegas y preguntas, oye, Juan, ¿qué música escuchas? ¿No? ¿Sabes qué tipo de música es? ¿Qué género es? ¿No? Es decir, estamos haciendo una introducción sin la necesidad de decirles, a ver, vamos a ver música, géneros musicales, vamos a ver tiempos dentro de esos géneros musicales, vamos a ver también cuándo fue que se creó ese género musical, por qué se crea, a qué se refiere ese género musical. Es decir, no estamos dando ninguna instrucción, ¿no? Es decir, se llega el espacio donde el compañero o el alumno tiene todo el conocimiento como inicio, ¿no? Para que entonces posteriormente nosotros podamos ampliar este contenido. Y entonces ahora sí podemos explicar de acuerdo a una línea del tiempo, de acuerdo a una narración que nosotros escribamos, de acuerdo. Es decir, podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora en este sentido de desarrollar el tema de los géneros musicales, de los tipos de ritmo, de dónde viene históricamente esos ritmos, etcétera, ¿no? Y después, en este mismo sentido de el tema específico que es música, en vez de que ellos se expongan, que me expongan qué es lo que ellos entendieron por, ¿no? O les quedó significativo, quizás lo que yo podría poner en este sentido, en este cierre, ¿no? Y en este sentido de evaluación sería una conclusión con respecto a lo que es la música, ¿no? Que yo mismo la doy o que quizás ellos mismos hacen su conclusión, ¿no? ¿Tú qué piensas ahora de la música? ¿Cómo la veías antes y ahora cómo la ves? ¿No? Y
Y después, para una evaluación más, digamos, más visual, más tangible, decirles, bueno, pues ahora te toca a ti, en ese sentido ya instruccional, ¿no? Para evaluar, ahora sí les toca a ustedes realizar una canción con todo lo que vieron, ¿no? Con todo lo que vimos en las clases. Y quién sabe, después me pongo a musicalizar todas y entonces esas canciones se vuelven en un repertorio de canciones, ¿no? Y se tocan, ¿no? Se cantan. Y eso podría ser precisamente también un tipo de evaluación. Porque quizás en ese sentido yo estoy atacando también la otra materia, que es música y movimiento, ¿no? Estoy atacando artísticas, pero ahora también estoy trabajando con música y movimiento, ¿no? Es decir, en este sentido yo puedo privilegiar la construcción del conocimiento. No soy instruccional, ¿sale? Sino que yo dejo que los alumnos, que las alumnas construyan su propio conocimiento, ¿no? Y en ese sentido permito que haya interactividad, ¿no? No solamente esta interactividad vacía en donde yo doy instrucciones y estas instrucciones se llevan tal cual porque ya hay un diseño, ya hay una rúbrica que dice que yo haciendo cualquier cosa, cualquier actividad ya tengo una calificación, ¿no? Porque sería una calificación, digamos, en cierto sentido, superflua. ¿Qué necesitamos? Pues precisamente vincular ese conocimiento de los jóvenes con la realidad, como lo comentaban ustedes mismas, ¿no? Necesitamos esa interactividad, esa interacción, ¿no? Quizás otra forma hubiera sido que entre todos hicieran la canción, ¿no es cierto? Y entonces entre todos ponerle música, entre todos pasar a cantarla, es decir, buscar esas herramientas, esas estrategias didácticas. Y eso me lleva a la siguiente actividad, ¿no? O a la siguiente secuencia, ¿no? Es decir, estas actividades que se hacen en vivo, fuera del pupitre, es decir, ya no estamos ahí haciendo algo, sino que ahora estamos precisamente fuera del salón de clases, aunque estemos dentro del salón de clases, pero estamos fuera de la rutina y estamos haciendo actividades más presenciales, más en vivo, ¿no? Porque entonces el joven, la señorita, toma su guitarra, hace otras actividades que tiene que ver con esta motricidad de cada uno de ellos, ¿no? Y que también se pueden tomar como productos entregables, ¿no? Es decir, esta canción que ellos me van a hacer con respecto al tema que hemos visto puede ser un producto entregable, ¿no? Y quizás este producto entregable, lo único que tiene que tiene que tener para ser calificable es precisamente esta entregabilidad, ¿no? Esta canción que están haciendo, ¿no? Donde me meten todo lo que ya hemos visto en este proceso de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Pero también esta parte de musicalizar, ¿no? Que ahora me sirve también para otra materia. Estoy vinculando dos materias, que finalmente, pues la artística incluye a música. Y en ese sentido, yo puedo obtener esa evaluación. Ahora, este nombre puede ser atractivo, o al menos eso es lo que se nos propone, que debemos de poner un nombre atractivo. Pero muchos de nosotros, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que yo no me doy ideas para poner nombres atractivos que jalen a los muchachos. Es decir, un nombre que con solo ver el nombre ellos digan, ah, se ve que va a estar interesante la actividad, lo cual sería lo mejor, ¿no? Es decir, con un buen nombre nosotros nos interesamos por algo. Si no, hagamos la referencia a los libros. Nosotros vemos el nombre de un libro y al ver el nombre de un libro nos causa interés o nos causa desinterés, ¿no? Es decir, este título se ve interesante, ¿no? Entonces, leemos, digamos, esta parte de
de lo que se trata el libro y si en esta parte está también interesante, pues es muy seguro que nos vamos a meter en la lectura. Pero si les pasa como a mí, que no tengo esta facilidad de poner un nombre realmente que jale, un nombre realmente interesante, quizás yo lo que hago es poner un nombre cotidiano, ¿no? Es un nombre normal, pero lo importante entonces ahí es hacer las actividades interesantes. A lo mejor el nombre no es tan sugerente, pero las actividades en sí sí son más sugerentes. Es decir, si yo llego y les digo hoy vamos a ver géneros musicales, pues es un nombre común y corriente, ¿no? Y de repente en esos géneros musicales yo empiezo a preguntar a Juanito, a Bernardo, a Juan, ¿no? Es decir, a quien sea, yo empiezo a preguntar por los géneros que les gustan o más aún, yo empiezo a dar la clase y de repente les digo, bueno, ¿por qué no me traen una canción ustedes de una canción del género que les guste? No importa cuál sea, ¿no? Y entonces todos ellos traen una canción y se hace precisamente una charla interesante, una conversación interesante, un tema interesante. Ahora, es importante buscar ese tema interesante, ese nombre atractivo, ¿no? Por ejemplo, podría haber buscado un tema como hoy vamos a ver géneros musicales, pero yo no le pongo géneros musicales. Hoy vamos a ver la banda de Juan, ¿no? O la banda de los del salón de, no sé, en el salón que esté. O no sé, un nombre que para ellos les parezca interesante, ¿no? Por ejemplo, podría yo poner las habilidades musicales que tiene Juan, que tiene Pedro, que tiene, o las habilidades musicales que tenemos nosotros y que no sabemos, o algo así por el estilo, ¿no? Es importante poner un nombre interesante. Ahora, en este sentido de redactar el propósito de la actividad, este propósito de la actividad es con fines ilustrativos para nosotros, no para los estudiantes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un propósito con esa actividad. ¿Cuál es mi propósito en este sentido de los géneros musicales? Pues precisamente que los jóvenes, las señoritas, se den cuenta que están todo el tiempo inmersos en uno o dos o en tres géneros musicales que quizás ellos no sabían que eran diferentes. Saben que suenan diferente, saben que se tocan diferente, pero quizás no tenían este conocimiento de que eran músicas diferentes, ¿no? Es decir, para ellos es música y nada más. Pero pueden estar inmersos en el género del folk, del heavy metal, de la cumbia, de la ranchera. Es decir, diferentes tipos de géneros. Entonces, uno de mis propósitos sería precisamente buscar que ellos se den cuenta de ese tema en particular, ¿no? Y entonces comprender que están siguiendo un tipo de género, ¿no? Es que a mí me gusta la cumbia, todo tipo de cumbia, porque en la cumbia también hay diferentes tipos de géneros de cumbia, ¿no? En ese sentido, es importante como ir siguiendo esta línea, ¿no? En el propósito o en esta línea, en el objetivo que nosotros queremos alcanzar con respecto a la planeación. Bueno, aquí ya tiene una propuesta de elaborar aquí equipos de 5 personas, pero es con un tema específico. En el caso de nosotros, podemos o no usar equipos. Y estos equipos, bueno, ya lo hemos leído en otras lecturas, pueden ser, o lo ideal sería que fueran equipos al azar, ¿no? Porque quizás la compañera Gise, nadie la quiere,
y está siempre ahí toda reprimida en la esquina, no quiere hablar y de repente pues hacen sus equipos y se junta Janet con Itzel y con Abigail y con todo mundo menos a Gise. Y Gise no sabe qué decir porque es introvertida. Ah, pero en este sentido de incluir a todos, no estamos viendo si es por afinidad o si es porque se caen bien, etcétera. Sino estamos incluyendo a todo mundo en este sentido de que todos participen, ¿no? Y de esa manera podríamos ser más equitativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso habla de las fases de la reproducción celular. Nosotros no vamos a hablar de ello, solamente vamos a tomar estas como ejemplo. Y finalmente lo que ya todos sabemos o ya todas sabemos en este proceso de definir el inicio, desarrollo y cierre, que ya vimos en la explicación de hace un momentito, ¿no? Con respecto a este ejemplo que yo conozco, es decir, que yo estoy trabajando y que me queda más claro como para poder vincularlo a este intento de explicación de esta lectura, ¿no? Ya hablamos que, bueno, aquí en el inicio tiene puntos muy importantes como la introducción por parte del docente, que ya lo comentaba la compañera Bere, dar a conocer qué se va a hacer y con qué criterios de exigencia se van a realizar, y organizar al grupo en equipos y dar información sobre los recursos a utilizar. Ojo, esto que está proponiendo aquí es con respecto al tema que nos propone arriba, ¿no? No es una receta de cocina y no necesitamos hacer esto mismo. Yo hablaba de este inicio en el sentido de artísticas, ¿no? Y de géneros musicales. En ningún momento di a conocer lo que se iba a hacer, ¿no? En ningún momento. Y tampoco di los criterios de exigencia con que se iba a realizar la actividad, ¿no? Tampoco hice quizás al principio una introducción, porque quizás la introducción es después de que ellos ya están bien metidos en el tema, ¿no? Tampoco organicé grupos y tampoco di información sobre los recursos que se van a utilizar. Entonces no estoy planeando bien. ¿O para qué planeo en este sentido? Recuerden, esto que se nos pone acá solamente es es información para que nosotros tomemos lo que nos puede servir, ¿no? En mi caso, lo que yo hago es llegar al salón, no tengo un buen nombre, no tengo un nombre atractivo, le pongo el nombre que viene por defecto, por default, ¿no? Géneros musicales, y no empiezo, es que los géneros musicales vienen de tal... No, no empecé así. ¿Qué empiezo? Oye Juan, ¿cuál es tu canción favorita? ¿No? Ah, y él me dice, esta es, se llama tal y habla de esto y la música es así. Ah, muy bien, ¿y tú? Y así vamos haciendo entonces una generación de ideas para después interpelar al alumno, ¿no? Quizás, ¿no? Es decir, después, muy bien, entonces, ¿qué creen que sea un género musical? ¿O por qué creen que nos gustan tanto unas canciones y no otras? ¿No? Es decir, no estoy haciendo nada de lo que dice ahí en el inicio. Bueno, en este ejemplo concreto, que es específicamente para ver a la célula, no tiene que ser una receta de cocina que nosotros tenemos que utilizar en todas las materias. Imagínense qué terrible. En el desarrollo, lo que comentaba su compañera, que es el momento en el que los alumnos desarrollan la actividad como se les solicitó y explicó con anticipación, con el acompañamiento y asesoría del profesor, ¿no? Y en el inicio yo ya estoy haciendo una actividad, ¿no? Ya estoy desarrollando una actividad, ¿no es cierto? Y ni siquiera he explicado qué es una actividad. Simple y sencillamente se está dando a cabo la actividad. Ahora, en el desarrollo, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que podríamos hacer entonces es ampliar ese conocimiento, ¿no es cierto? Dar más posibilidad de apertura para que quizás ahí sí pueda yo hacer un debate con los jóvenes, a lo mejor divido el salón y hago 2 grupos y pongo el tema, ¿no? A ver, eso que tú cantas me parece que está en el género del reggaetón, ¿no?
Y eso que tú cantas me parece que está en el género de cumbia, ¿no? Creen que el reggaetón es bonito y a lo mejor los de cumbia, no, porque esto, porque lo otro, porque aquello, y a lo mejor los de reggaetón, no, pues es que el reggaetón también está chido. No, o sea, es decir, no cerrar esta apertura al diálogo, ¿no? No cerrar esta apertura al diálogo, es decir, no cuadrar tal cual la planeación, porque entonces no estamos vinculando precisamente el conocimiento contextual con el conocimiento que nos proponen desde la SEP, ¿no? Entonces ahí tampoco estoy haciendo ese desarrollo con respecto a una explicación que di, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es intentar buscar el conocimiento del otro y de la otra, de la construcción, de la posible construcción que los propios compañeros generen, ¿no? No les estoy diciendo qué deben de aprender, simplemente les estoy poniendo las herramientas para que ellos aprendan lo que quieran aprender en ese sentido. En el sentido del cierre, que también lo compartía su compañera, es la exposición por parte de los equipos, la evaluación a través de las herramientas de calificación, que tienen que ser cualitativas, eso me parece muy importante, y la retroalimentación, que eso también me parece importante, la retroalimentación, ¿no? Pero quizás en nuestra secuencia no va eso. Yo no quiero que expongan los equipos. Yo lo que quiero es que si es que efectivamente generé equipos, si efectivamente generé equipos, pues que ellos mismos en esa compartir de equipos vayan generando sus propias conclusiones, ¿no? Y en ese equipo se vaya generando la retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, es que a mí no me queda claro esto. Me podría compartir, explicar, y entonces precisamente es ahí donde se da la retroalimentación. Que eso es muy importante, esa retroalimentación es muy importante para que queden más significativos los conocimientos. Y finalmente nosotros no fuimos y dimos el conocimiento, ¿no? Sino que nosotros estuvimos ahí para guiar ese conocimiento. Es decir, compartimos el conocimiento, lo soltamos y ellos agarraron el conocimiento, los pedazos que les parecieron interesantes, y entonces construyeron un conocimiento propio, ¿no es cierto? En ese sentido, inicio, desarrollo y cierre es con respecto a la propuesta que tiene la lectura, ¿vale? No precisamente tiene que ser en todas las materias. Claro, si yo puedo adecuar esto en todas mis materias, pues bueno, también está bien, no pasa nada, ¿no? Lo importante es bajar el conocimiento con respecto a los espacios en los que estoy trabajando. Bueno, no sé, ya hablé demasiado, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? Pues que realmente pues hay que tener bien estructurado pues todo esto en cuestión de la planeación, irlo intervariando con esto de las competencias, actividades que desarrollen pues estas competencias y pues irnos acoplando a lo que realmente es como usted dice, el maestro no es el que elige el tema, sino que el tema ya está, simplemente es saberlo pues implementar en la actividad. Ok, muchas gracias. Adelante, Gise. Pues volvemos un poco a lo que mencionábamos ayer, de que el arte de, Exacto, sí. pues de compartir, ¿no? Claro. De saber cómo elegir o qué actividades se pueden realizar que puedan contener o que puedan incluir estos contenidos
y que se puedan aterrizar en los alumnos. Entonces, pues sí, volvemos a esto del arte Ujú. de educar o el arte de compartir. Este, y más que nada, pues como lo hemos igual mencionado en otras clases, ¿no? Este modelo nos va a servir como una base Exacto. o una guía de cómo vamos a realizar este tipo de actividades. Sin embargo, vamos a tenernos que adecuar a las necesidades o a los requerimientos de los alumnos, así como pues buscar en todo momento potencializar su aprendizaje, ¿no? Buscar esta inclusión, no estandarizar a todos, porque como ya lo hemos mencionado, no todos vamos igual a aprender de la misma manera. Entonces, pues se tiene que adecuar a ciertas características de los alumnos, Ujú. a tal vez sus gustos, a sus intereses, como igual ya hemos mencionado, los alumnos van a aprender más cuando les interesa aprender Claro. Sí, o sí. cuando se trata de, como si, de un tema o de alguna forma que ellos les llame la atención. Entonces, eh, pues buscar este tipo de estrategia, ¿no? Donde se privilegie o se tomen en cuenta estos intereses o estas necesidades y que se logre en sí pues un aprendizaje verdaderamente significativo, no solo en cuestión de contenidos escolares, y más que nada pues esta parte donde, como lo mencioné al principio, educar para la vida, ¿no? Donde Ujú. todo esto que se ve, digamos, en la escuela, nos pueda servir de una u otra manera en la vida diaria y pues hacer este aprendizaje verdaderamente significativo. Ok, muchas gracias. Dices algunas cosas interesantes, o todo es interesante, pero de las que puedo rescatar, potencializar el aprendizaje, ¿no? Y potencializar el aprendizaje significa no solamente para mí, sino para, pues para los que estamos, con los que estamos trabajando, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la potencialización y luego buscar las estrategias que privilegien al estudiante, ¿no? O que privilegien el conocimiento de los estudiantes. Y en ese sentido, no debemos de agarrar la planeación o la secuencia como algo estricto que no se pueda modificar, ¿no? Si ya lo platicábamos en otras clases, debe de ser flexible esa planeación, buscando estas secuencias y estas estrategias didácticas dentro de la misma. Bueno, muchas gracias a Itzel y muchas gracias a Gise. Avi y Bere, ¿quieren comentar algo? ¿No? No, pues solo resaltar que, como dice usted y mencionó Gise igual, eh, el título o el nombre del diseño de la situación didáctica Ajá, debe de ser siempre muy llamativo, ya que con este se llama la atención de los alumnos y se claro. llama el interés y se llaman las ganas de que ellos mismos digan, no, pues sí, va a estar bonito, o va a estar padre, o va a estar interesante. Ok, ok. Muchas gracias, Bere. Bueno, pues entonces, ya vemos que es muy parecido lo que estábamos platicando y que nos pareció que ya lo habíamos hecho. Sin embargo, hay cosas nuevas que estamos revisando, ¿no? Y en ese sentido, la planeación, ¿no? Y la secuencia, digamos, didáctica. Es importante irnos adecuando, es importante ir potencializando esos conocimientos y reaprendiendo nosotros y nosotras mismas, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna otra, algo que quieran comentar. Y si no, vamos a proponer
el trabajo de la siguiente clase, que sería la sesión 5. La sesión 5, la 2.3, que es construcción de un formato de planeación. Que bueno, ahí también nosotros como que ya hemos visto, ya creo que nos adelantamos mucho con respecto a esta planeación, pero seguramente que podremos sacar un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Pues bueno, una nube de palabras, ¿no? Es lo mismo, vamos a regresar otra vez con las nubes. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna preguntita, algo que quieran comentar, algo que quieran acotar, complementar. Bueno, en el caso de Abby dice que ella que ya no iba a participar, por eso ya no le insistí. ¿Nadie? ¿Todo bien? Ok, supongo que sí. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a dejarle ahí.